La Guerra de Sucesión Española, que se desarrolló entre 1701 y 1714, fue uno de los conflictos más importantes y devastadores de la Europa moderna, cuyas repercusiones se extendieron mucho más allá de las fronteras españolas. Esta contienda no solo puso a prueba la resistencia de las potencias europeas en su lucha por el equilibrio de poder, sino que también determinó el destino de España, un imperio que, aunque había visto tiempos de gloria, estaba al borde del abismo. Todo comenzó con la muerte de Carlos II de España en 1700. Carlos II, el último monarca de la dinastía Habsburgo en España, falleció sin dejar descendencia, abriendo así una lucha por el trono de una de las mayores potencias de la época. La cuestión sucesoria se complicó debido a que los principales pretendientes al trono español pertenecían a dos de las casas más poderosas de Europa, los Borbones de Francia y los Habsburgo de Austria. Los Borbones, encabezados por Luis XIV, rey de Francia, proponían a Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XIV, como el heredero legítimo. Por otro lado, los Habsburgo, liderados por el emperador Leopoldo I, defendían los derechos de su hijo, el archiduque Carlos de Austria. El testamento de Carlos II, un documento cargado de tensiones y presiones políticas, nombró a Felipe de Anjou como su sucesor, lo que fue recibido con recelo y alarma por las potencias europeas. La posibilidad de que Francia y España fueran gobernadas por una misma dinastía desestabilizaba el frágil equilibrio de poder en Europa, lo que llevó a una coalición de estados, incluyendo Inglaterra, las Provincias Unidas, actuales Países Bajos, y Austria, a formar una alianza contra Francia y España, temiendo el dominio de los Borbones en Europa. La guerra estalló en 1701 y pronto se extendió a todo el continente europeo, involucrando a las principales potencias en una serie de batallas que se libraron tanto en Europa como en América y el Mediterráneo. En el campo de batalla europeo, las fuerzas aliadas, bajo el liderazgo del duque de Marlborough de Inglaterra y el príncipe Eugenio de Saboya, lograron importantes victorias sobre los ejércitos franceses y españoles, como en las batallas de Blenheim en 1704 y Ramillies en 1706. Estas victorias fortalecieron la posición de los Habsburgo y sus aliados, llevando la guerra a un punto en el que parecía que Felipe V, como ya había sido proclamado rey en España, perdería el trono. Sin embargo, la situación se complicó en 1711 cuando el emperador José I de Austria, hermano mayor del archiduque Carlos, murió repentinamente sin dejar herederos varones. Esto convirtió a Carlos en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que significaba que, en caso de que fuera también coronado rey de España, se repetiría el problema que la guerra pretendía evitar, la unión de dos coronas bajo una misma dinastía, pero esta vez en favor de los Habsburgo. Inglaterra, que había sido uno de los principales motores de la guerra, se mostró reacia a permitir que Carlos de Austria heredara tanto el imperio como España, lo que podría haber creado una superpotencia habsburga aún más temible que la alianza borbónica. Este cambio en la balanza del poder llevó a que Inglaterra y las Provincias Unidas comenzaran a buscar una salida negociada al conflicto. Las conversaciones de paz comenzaron en Utrecht en 1712, y en 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra entre la mayoría de los beligerantes. Según los términos del tratado, Felipe V fue reconocido como rey de España, pero con la condición de que renunciara a cualquier derecho sobre el trono de Francia, garantizando así que las dos coronas no se unieran en el futuro. El tratado también reorganizó significativamente el mapa de Europa y los dominios coloniales. España cedió Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, lo que fortaleció el control británico del Mediterráneo. Además, España perdió los Países Bajos españoles, el Ducado de Milán, Nápoles y Cerdeña, que pasaron a manos de Austria, consolidando así la posición de los Habsburgo en Italia y el sur de Europa. A pesar del tratado, la guerra continuó en la península ibérica hasta 1714, cuando las tropas borbónicas tomaron Barcelona, el último bastión de resistencia de los partidarios del archiduque Carlos en Cataluña. La caída de Barcelona marcó el final efectivo de la Guerra de Sucesión Española y consolidó el control de Felipe V sobre toda España. Sin embargo, este conflicto dejó una huella imborrable en la historia de España y de Europa.
En España, la victoria de Felipe V condujo a una serie de reformas centralizadoras que buscaban reforzar el poder real y reducir la autonomía de las regiones, especialmente de Cataluña y Aragón, que habían apoyado al archiduque Carlos. Estas reformas sentaron las bases para un Estado más moderno y centralizado, aunque a costa de las libertades tradicionales de las regiones. En el escenario internacional, la Guerra de Sucesión Española representó un punto de inflexión en la historia de Europa. Aunque Francia había sufrido reveses significativos, el Tratado de Utrecht marcó el inicio de su hegemonía en el continente, una posición que mantendría, aunque de manera tambaleante, hasta la Revolución Francesa. Inglaterra, por su parte, emergió como la gran ganadora de la guerra, no solo consolidando su poder naval y colonial, sino también estableciendo el principio del equilibrio de poder como un elemento central de la diplomacia europea, un principio que dominaría las relaciones internacionales durante los siglos venideros. La Guerra de Sucesión Española, aunque concluida con tratados y victorias aparentes, dejó profundas cicatrices en los reinos europeos, afectando la vida de miles de personas y transformando para siempre el mapa político de Europa y el mundo. Fue una guerra donde no solo se disputó un trono, sino donde se libró una batalla por el control del destino de naciones, un conflicto que, aunque enraizado en las intrincadas redes de la diplomacia dinástica, desencadenó cambios que resonaron en los siglos venideros, definiendo la modernidad en Europa y sentando las bases de un nuevo orden internacional.